Pero sí se acuerdan, ¿no? Que cuando les hablé de Moisés, a ver, recuerden ustedes, ¿por qué Moisés ya era figura de lo que iba a ser Jesús? ¿O por qué Jesús es el nuevo Moisés? ¿Qué paralelismos hay entre uno y otro que mencionamos? ¿Se acuerdan? ¿En qué se parece Jesús a Moisés? En su historia. Ahí tenemos un ejemplo. Un ejemplo. Pero hay muchos más. Acuérdense, desde que nacen, tanto a uno como al otro, los quieren matar, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿A Moisés qué? ¿Por qué lo querían matar? Tenían que matar a los varones, ¿no? Ya había demasiados hebreos. Entonces se fueron a matar a todos los niños, a los bebés. Pero la mamá de Moisés lo metió en una canastita y lo echó al río. Ajá, y a Jesús, porque ya era tiempo del Mesías, le dijeron a Herodes. Entonces digo, ahora maten a todos los niños, ¿no? De ahí celebramos los santos inocentes. Y había que matar ahí en Belén a los niños chiquitos. ¿En qué otra cosa se parecen? ¿Qué otro paralelismo hay entre Moisés y Jesús? Pónganse a pensar, desde que nacen ya los quieren matar a los dos. La otra, el primer milagro. Uno convierte el mar, ¿no?, en sangre con su vara, Moisés. Y Jesús, su primer milagro, convierte el agua en vino. Otro paralelismo, por ejemplo, Moisés se va, tiene contacto con Dios 40 días y 40 noches en el Sinaí. Y Jesús, antes de su obra, se va al desierto, 40 días y 40 noches también. Otra cosa, la cuestión de que son de Egipto, por ejemplo, ¿no? Moisés. ¿Y qué hacen José y María cuando los van a perseguir? Huyen a Egipto también. Algo parecido, ¿no? ¿Qué otra cosa también tienen en común? Moisés abre el mar, por ejemplo, tiene un dominio sobre las aguas, y Jesús también tiene un dominio sobre el agua. Sí. Calma la tempestad y camina sobre el agua. Siempre vean que cuando Jesús se le compara, la obra de Jesús es mejor, ¿no? Hay muchas más que vimos. Por ejemplo, una de ellas es esta, en Números 13, que hace Moisés, envía 12 personas a checar ahí la tierra prometida. Dice, envía tú hombres, dice, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu. Y dice que Moisés los envió a 12 espías. ¿Y Jesús hace algo parecido? Sí. También envía 12. Dice ahí, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Coincidencias? ¿O qué será? Que ya nos quería decir algo el Antiguo Testamento del Mesías. Y miren algo interesante de esos 12. Vean lo que hace Moisés. Toma uno de los 12. Ahí en Números 13, 16, ¿qué dice? Estos son los nombres de los varones que Moisés envió al reconocer la tierra. Y a uno de ellos, ¿qué le dice? Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Qué hizo Moisés? Tomó uno de los 12 y le cambia el nombre a Josué, que tiene una raíz muy parecida a Jesús, Yeshua, ¿no? Que significa Salvador o Yahvé salva, algo así. Qué coincidencia. Moisés toma uno de los 12 y le cambia el nombre. ¿Y qué hace Jesús? También de los 12 toma uno y le cambia el nombre. Ya lo leímos en Juan 1:42. Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ahí lo tenemos en las comparaciones. Y otra coincidencia, cuando Moisés le cambia el nombre a Oseas y le pone Josué, lo hace para que se quede como autoridad y ahora sea el nuevo pastor. Ahora Josué va a pastorear, es decir, Moisés va a morirse o se va a ir y queda a cargo Josué. Jesús va a irse al cielo y ahora queda a cargo Pedro. Vean la coincidencia.
A ti te cambia el nombre, dice Moisés, ahora serás Josué, ahora serás el nuevo pastor. ¿Y qué hace Jesús? Le cambia el nombre a Pedro y ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas. Otra vez el paralelismo, ya tiene un montón de sentido por qué Jesús hace eso y da cumplimiento a todo esto. Con razón, es lo que les digo, ese hombre a la que le cambiaron el nombre a Josué, ahora queda como Josué identificado. ¿Qué dice ahí el Deuteronomio 34:9? Josué, hijo de Nun, fue llamado del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto su mano sobre él y los hijos de Israel le obedecieron. Ahora él tienen que obedecerse y someterse a la autoridad de Josué. Eso deberíamos hacer si Jesús deja a Pedro. Ahora es nuestra autoridad. Obviamente Pedro no va a vivir 2000 años. Si se muere va a dejar un sucesor. Y ahí está cómo se dejan los sucesores. Imposición de manos, dice. Impuso su mano sobre él. Y lo mismo dice ahí en Números 27:16. Vean, esa persona a la que se le cambia el nombre se hace líder del pueblo. ¿Qué dice ahí? Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda la carne un varón sobre la congregación. Debe haber siempre un líder según Dios. No es como los protestantes dicen que no, todos son líderes, todos somos iguales. No, para Dios debe haber uno, nada más, un líder. Un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. ¿Para qué? La congregación de Dios, de Jehová o de Yahvé, no sea como oveja sin pastor. Debe haber un pastor. No es que todos gobiernen y todos hacen lo que quieren. No. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Una imposición de manos, dice. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Toda la congregación tiene que ver quién es el líder. Y le darás el encargo en presencia de ellos. Tienen que ver quién es el encargado. Imagínate que lo hace en secreto. ¿Le van a creer los demás? No, tiene que hacerlo público. Pues con razón Jesús estaba comiendo con sus discípulos y le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Lo hace delante de sus apóstoles también para que vean quién es el encargado ahora. Dice, y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel, que dice, le obedezca. Hay que obedecer a ese que deja Moisés. Y si Jesús es el nuevo Moisés, ahí en Juan 21:15, vamos, que ahí no le puse, pero es Juan 21:15, 21:14 en adelante, dice, se manifestaba, sus discípulos estaban ahí todos. A esos discípulos, esas columnas, enfrente de ellos, ¿qué hace Jesús? Le dice esto a Simón. ¿Me amas más que esto? Le responde, sí, Señor. Apacienta mis corderos. 3 veces. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Enfrente de la congregación, que quede claro quién va a estar de encargado apacentándolos a ustedes. Pedro. De la misma manera que enfrente de la congregación de Israel quedó claro que Josué es el que los apacienta. ¿Y quién lo decreta? Moisés a Josué y aquí Jesús a Pedro. Y ya casi acabamos. Dice aquí que siempre vemos esa figura de pastor. Yo se las mencioné mucho. Los líderes del pueblo de Dios apacientan. Y va a usarse mucho esa palabrita de la figura del pastor. Por ejemplo, ahí en el segundo libro de Samuel, ahí en el capítulo 7, dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo. En este momento, que era el tiempo en el que Samuel iba a escoger, o había escogido a Saúl, a David y los reyes, porque tenía que haber un pastor. Con razón, cuando se encuentra Samuel a David, literalmente era un pastor. ¿Se acuerdan? Que era uno de los 7 hermanos, hijo de Isaí o Jesé, lo dicen en algunas Biblias. Y era pastor. Y Moisés también se hizo pastor, ¿se acuerdan? Después de que dejó de ser desertó, ¿no? Se escapó de ahí, era el hijo adoptivo del faraón, se hace pastor también. Raquel también era pastora, ¿se acuerdan? Siempre está esa figura de ser pastores. Dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. En aquel entonces era el pueblo de Israel, ahorita es la iglesia de Jesús.
Pero dense cuenta que si hubiera protestantes en ese tiempo dirían, no, yo no sigo a Saúl, yo sigo a Dios, yo no sigo humanos. Para mí, mi pastor es Dios, es Yahvé. No Saúl, no Moisés, ¿quién más? No David. No nos interesan los humanos. Nosotros por nuestra cuenta seguimos a Dios. No, así no es la cosa. Con Jesús, desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento, siempre hay un líder visible que queda a cargo del rebaño. Aunque no les guste a algunos, les guste más a algunos les guste menos, pero es algo que Dios siempre ha manejado. Por ejemplo, ahí en el Salmo 78, ¿qué dice David? Escogió la tribu de Judá, el monte Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a quién? A David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿Ven que si era pastor? Detrás, las paridas lo trajo. ¿Para qué? Dice, para apacentarse a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó. Son pastores. Pastores. Esto ya se los leí, ¿no? Que no sean ovejas sin pastor. Se lo leí hace rato de Josué. Y bueno, ya nada más para no repetir tanto, pero Jesús por eso dice, yo soy el buen pastor. Está bien, ha habido varios pastores. Pedro es pastor. Incluso podemos decir eso de Pablo y de los demás apóstoles, o la gente que actualmente enseña. Porque al final, por ejemplo, hasta el sacerdote de aquí tiene un pequeño rebaño que es este. La comunidad aquí de Nuestra Señora de los Milagros. También se le llamaría pastor. Pero hay un buen pastor, ahí sí solo es uno. ¿Quién es? Jesús. O él, el supremo pastor, dice ahí Pedro en una de sus cartas, algo así dice. Y a pesar de que Jesús es pastor, no le importa a Jesús, sigue nombrando pastores, y ya lo leímos, Juan 21:15. Apacienta, le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y el mismo Pedro, que también fue nombrado pastor, también llama a sus autoridades o a los que les escribe esta carta, en primera de Pedro, apacienten la grey de Dios, les dice, apacentad la grey de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, si hay un supremo pastor. De la misma manera que si Jesús, dice la carta de Hebreos, es el sumo sacerdote, ¿sí? ¿Qué significará? Que hay sacerdote, pero el sumo es Jesús. Entonces si hay un supremo pastor, también es porque hay otros pastores. Que ya será un debate para decir quiénes son legítimos y quiénes no, porque aquí los protestantes van a decir, pues nosotros tenemos a los nuestros, nosotros tenemos a nuestros pastores, obedecemos la palabra de Dios, ¿no? Ya será un debate decir, bueno, ahí esclarecer si son o no son verdaderos pastores. Y aquí lo que le digo, que les decía Pablo, ahí en Hechos 20:28. Por tanto, id mirar por vosotros y por todo el rebaño, le llama. Rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y vean, para que no digan que Dios no tiene iglesia, dicen, la iglesia del Señor debe tener pastores, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, sí es importante la iglesia. No, alguna vez alguien decía, ¿no? Que no es importante la iglesia. Entonces, ¿por qué Jesús da su sangre ahí? Dice, literalmente, la ganó por su sangre. ¿Será importante la sangre de Jesús? Pues sí, a menos que los protestantes piensan que no importa la sangre de Jesús, pero si la da a cambio de su iglesia es porque la iglesia se importa demasiado. De hecho, muchos así, ¿verdad? Es importante la iglesia, lo importante es que tú leas la Biblia en tu casa. Cuando les digan eso, léanles esta cita. Díganle, a ver, sigue diciendo que la iglesia no es importante si a Jesús le importó tanto que dio su sangre. Bueno, significa que a los protestantes no les importa lo que a Jesús sí le importa. Dice ahí en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten. Ya es un deseo de Dios, que haya gente que sea líder y no te les rebeles, tienes que dejarte instruir y enseñar por ellos. Obedece. Tienes que obedecer. Y con esto, justo a tiempo, acabamos esta introducción al primado de Pedro, que fue un repaso de lo que la mayoría ya lo vimos. Todas estas diapositivas ya se las había mostrado alguna vez.
Y no sé si alguien quiere comentar algo referente a estos temas que hemos visto de la iglesia. Tal vez un poco la primacía de Pedro, que también está muy relacionado. No sé si ustedes oyeron el diálogo que tuve con los testigos de Jehová, que les envié hace unas semanas. Que lo pude grabar en audio. Sí, Y hablamos de la iglesia con ese hermano, se llama. Ese hermano, curiosamente se llama Moisés. Y yo les estaba platicando el tema de... Porque ellos creen de la Biblia en adelante, ¿no? O sea, para ellos la Biblia, y no sé si escucharon que ahí había una persona anticatólica que hasta me dijo, no, pero los católicos no... ¿Cómo dijo? Dijo, ellos no leen la Biblia, nada más la tienen ahí guardada y nunca la estudian, ¿no? No nos conoce a nosotros. Tienen que conocer a los apóstoles de la palabra para atreverse a decir eso. Entonces yo les decía, sí, está bien, es bonito leer la Biblia y estudiarla. Estoy parafraseando lo que les dije, pero también hay que saber quién te dio la Biblia. Si no, entonces es que estoy creyendo que se me la dieron puros hombres. Y tú dices que pues no hay que creerle a los hombres. Y yo veo que aquí dice que la carta es según San Pablo, y San Pablo fue un hombre. La carta según San Pedro, según Marcos, el Evangelio. No vaya a ser que me estén cambiando gato por liebre y en realidad esto no sea palabra de Dios. Pero como ellos ya presuponen su cristianismo, como ellos ya heredaron la Biblia, pero antes de cuestionar cualquier cosa de la Iglesia Católica, primero cuestiona qué te están dando para que tú utilices como palabra de Dios, ¿no? Entonces este tema del canon es el tema del cómo se hizo la Biblia, es un tema que ha convertido a muchos a la fe católica, porque tiene un problema gravísimo el protestante cuando no sabe definir eso o no la ha tenido clara. Es más, la mayoría de ellos ni siquiera se lo han cuestionado de dónde viene la Biblia. Entonces yo lo que les decía, que nada más por eso debe haber una autoridad preexistente en la Biblia que te diga que es palabra de Dios y que te establezca los límites, por la sencilla razón de que Jesús no hizo eso. Jesús no nos estableció un canon, no nos dijo hasta aquí llegan. Miren, hasta el Apocalipsis, en algún punto este muchachito aquí, el que ven, el Juan, va a escribir un día el Apocalipsis. Hasta ahí llegó el canon. Jesús no nos dijo nunca eso, pero alguien tuvo que decir y delimitar. Dijo, estas cartas ya no, estas sí. Estos libros no, estos libros sí. Solo pudo tener esa autoridad el pastor que dejó Cristo, porque aquí hasta lo que hemos aprendido, dejó un pastor al que hay que obedecer y le dijo, apacienta mis ovejas. Tú diles, llévalas a buenos pastos. Y si para el Papa Dámaso llevarlas a buenos pastos fue decir hasta aquí es palabra de Dios, todos obedecemos a Cristo, lo que dijo, apacienta mis ovejas, le hacemos caso. Y ellos indirectamente y sin darse cuenta están obedeciendo al Papa Dámaso, ¿no? La autoridad de Dios. Por eso ellos no creen que otros libros pertenecen a la Biblia, solo los que están ahí. Pero como nunca se lo cuestionan, piensan como que la Biblia llegó del cielo, como que nos cayó del cielo, como que se hizo solita, o Jesucristo, yo creo en su resurrección repartió Biblias. No hizo eso. Entonces eso nunca se lo cuestionan, pero sí cuestionan que si bautizamos bebés, que si el purgatorio existe o no existe, ¿no? Y todo parten, entonces no hay una base, están construidos sobre arena. Y ya en ese diálogo pues platicamos un poco de eso. Ya era muy evidente que no sabían ni tenían ni idea, yo creo ni se lo habían cuestionado jamás en sus vidas, pero yo sí les hice ese hincapié. Una de ellas me dijo, la señora anticatólica me dijo, no sé si lo escucharon, no, mira, aquí tú puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay contradicción, me decía, no hay contradicción, como creyendo que ese era el argumento estrella, ¿no? No hay contradicción, por lo tanto la Biblia está bien lo que tenemos y por eso ellos están seguros. Bueno, pues la carta de Clemente a los Corintios tampoco tiene contradicción, ni la Didaje, y también eran considerados palabra de Dios, deberían pertenecer al canon también, ¿no? Pero los conocen, ni los han leído, ni sabían eso en la historia, que eso también se leía en las comunidades cristianas. Entonces ese tema de la contradicción, pésimo, ¿no? Para abajo. No, tiene que haber una autoridad que te lo diga, sin que lo cuestiones. No, es que lo sabemos porque Marcos sí escribió ese evangelio, Pablo sí escribió esas cartas y son apóstoles. Y la carta de los hebreos, ¿sabemos quién la escribió? ¿Estamos seguros de que fue Pablo? No, de hecho los protestantes dicen que no fue Pablo, que quién sabe quién fue. Entonces había que quitarla. Y no la quitan, la leen mucho. Y bueno, ese tema del canon es una prueba más de que la Iglesia Católica es la de Cristo y que hay que obedecer al pastor que la dejó ahí, que dijo que eso es palabra de Dios.